¿Alguna vez te has preguntado cómo sería volver al lugar que dejaste hace 40 años? Teresa tenía dos caminos: regresar al país que dejó siendo una niña o quedarse en el lugar que le enseñó a sobrevivir. Teresa nunca olvidó sus orígenes, hasta que un giro en su vida la obligó a regresar. Descubrió que el hogar no era un lugar, sino todo lo que había aprendido lejos de él. Transforma tu sentido. Nunca supo en qué momento exacto dejó de sentirse en casa. No fue el día que empacó sus cosas, ni cuando abordó aquel avión siendo apenas una niña, ni cuando aprendió a decir bonjour, mientras intenta no pensar al llegar a un país que no es el suyo buscando labrarse un futuro. Teresa había hecho lo que se esperaba de ella: trabajar, pagar facturas, encajar. Había sido buena en lo que hacía, pero nunca lo amó. Su oficio le sirvió para vivir, no para recordar quién era. Le gustaba leer. Los libros fueron su patria portátil. Allí encontró amores más intensos que los suyos, viajes más hondos que los que pudo costear, palabras que explicaban cosas que ella no se atrevía a sentir. Los domingos cocinaba sola. Lo hacía con cuidado, como quien traduce un idioma olvidado. Transformaba citas que aparecían entre las páginas de sus libros favoritos en maravillosas recetas caseras. Un arroz que mencionaba García Márquez, un estofado que se preparaba en un cuento de Alice Munro, una sopa que una vez compartieron dos personajes de Sándor Márai. Tenía una libreta repleta de frases que la llevaban hasta su niñez. No como quien colecciona recetas, sino como quien guarda migas de pan para encontrar el camino de regreso. Esa libreta era lo más parecido a un mapa. A veces la abría solo para tocar las páginas, como si esas letras pudieran calentarle los dedos en invierno. Un día cualquiera, porque las cosas que te cambian rara vez avisan, Teresa probó un sabor que no era nuevo, pero que había olvidado nombrar. Había encontrado un ingrediente raro en una tienda y decidió preparar algo que no sabía bien de dónde venía. Al probarlo, algo en ella se quebró con dulzura. Sintió que algo dormido despertaba. Una voz interna que decía: ¿y si volvieras? No al país, no a una casa. ¿Y si volvieras a ti? Recordó a su tía, la mujer que la recibió en Canadá cuando era apenas una niña. Recordó su forma de contar historias como quien cocina. Recordó el día que se subieron juntas a un avión y el silencio de lo que dejaron atrás. A veces creemos que estamos bien solo porque no nos duele, pero hay dolores que no gritan, solo esperan el aroma justo, el sabor exacto, para recordarnos que seguimos vivos. Teresa buscó su libreta, leyó en voz baja, se detuvo en una receta escrita con una letra más joven: sopa de lentejas, y pensó: ¿y si aún estoy a tiempo? La memoria es frágil, y el transcurso de una vida es muy breve, y pasa tan rápido que no alcanzamos a verla. La Casa de los Espíritus, Isabel Allende. Acto 2. Lo que no pudimos ser, lo seguimos siendo en secreto. Desde aquel domingo, Teresa no volvió a cocinar igual. Cada receta dejó de ser solo alimento. Se volvió un portal, un llamado suave desde el fondo de sí misma, un temblor en la garganta cada vez que probaba algo que no podía ubicar ni en un mapa ni en una memoria concreta. Un día abrió su libreta y leyó lo que una vez había copiado. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera. Ese día se puso a llorar mientras preparaba unas arepas con queso fresco. No por tristeza, sino por reconocimiento. Empezó a caminar más sola. No por falta de compañía, sino por elección. Las calles de la ciudad en Canadá le parecían ahora distintos territorios de una memoria que empezaba a ordenarse desde la boca hacia el corazón. La fría y distante ciudad era la misma. Teresa no. En una librería de segunda mano encontró un viejo ejemplar de La Tregua. Lo abrió al azar y leyó: uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Mario Benedetti, escritor uruguayo. Teresa sonrió. Pensó en cuántos años había vivido como si no tuviera ese derecho. Pensó en su madre, en la última vez que la abrazó, y cómo ese abrazo se había quedado atrapado entre aviones y silencios. Pensó en su tía, ya fallecida, y en una frase que ella repetía con una sonrisa leve: a veces, los sabores son lo único que queda de un país.
Teresa nunca supo si su país de origen era un lugar o una sensación. Nunca supo si podía volver a algo que no recordaba del todo, pero sí sabía que ese algo la habitaba todavía. Cada noche, antes de dormir, volvía a su libreta. No para planear, solo para estar con ella. Allí encontró un subrayado. La verdadera patria del hombre es la infancia. Autor: Rainer Maria Rilke, poeta austriaco. Y allí entendió algo. No era su país lo que extrañaba, era su forma de sentir, la voz interna que cayó durante años por adaptarse. Teresa no era infeliz, pero estaba lejos de sentirse libre, y eso, se dijo, era un problema que tal vez ya no podía ignorar. Acto 3. No es locura, si el alma lo necesita. Teresa ya no quería sobrevivir. Quería, al menos una vez, vivir como si el mundo no estuviera hecho para aplazar los deseos. Una noche, al terminar de leer la novela Cumbres borrascosas, anotó en su libreta el deseo de otra vida, una vida que no fuera prestada, ni tolerada, ni disimulada. Le recordó el olor de pan con café recién hecho. Desde entonces, la palabra restaurante volvió a aparecer en su mente, pero ya no como un anhelo prohibido, sino como una posibilidad, como un territorio, como un acto de resistencia, tal vez insignificante, pero posible. Si Teresa abriera su propio restaurante, ¿qué serviría allí? ¿Platos que vinieran de los libros? ¿Recetas que escondieran memorias? ¿Una cocina silenciosa donde cada mesa tuviera una frase distinta? Tal vez frases como esta: desesperado busco a tientas por el mundo mis huellas sonámbulas. ¿A dónde huyó mi juventud? Ya no lo sé. Me ha dejado aquí solo y se fue por el río. Autor: Eugenio Hernández Álvarez, Eugenio Montejo, escritor venezolano. Teresa empezó a visitar cafés pequeños, a mirar cómo servían, a observar cómo hablaban los meseros, qué música sonaba al fondo. Imaginaba su lugar como una biblioteca viva, un refugio para los que cargaban la nostalgia en los bolsillos. Recordó otra cita escrita de su libreta: la escritura era lo desconocido. Antes de escribir, no se sabe nada de lo que se va a escribir. Marguerite Duras, novelista francesa, así era su idea. Un lugar que aún no sabía cómo nombrar, pero que ya habitaba en ella como un fuego discreto, uno que no quemaba, uno que iluminaba, una luna en creciente. Era una típica tarde de primavera. Las calles respiraban quietud bajo una luz dorada que acariciaba los árboles. Teresa observaba por la ventana del metro, con el corazón lleno de una nostalgia que no sabía nombrar. Todo parecía en orden, pero algo dentro de ella se transformaba, como si aquella primavera trajera más que flores, el presagio de un cambio que ya no podía ignorar. Al atardecer, le llegó otra frase de su libreta: no hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Y si su libreta era eso, un mapa incompleto hacia un destino propio, un territorio escrito en el borde de los platos, las frases y los silencios. Teresa no se lo contó a nadie, solo a su libreta. Y allí escribió: si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Acto 4. Los territorios que llevamos dentro. Teresa no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía la edad que el mundo celebra para empezar de nuevo, pero tenía algo que no sabía que poseía, una llama en el pecho que no se extingue, una fe íntima, en la que todavía era posible abrir una o mil puertas un domingo cualquiera al preparar la receta peruana. Ají de gallina. Recordó el libro Los ríos profundos de José María Arguedas, que conectaban con sus sentimientos por el territorio. Teresa había sido arrancada de su origen. Atesoraba desde la distancia la memoria de su lugar. Esa tierra le hablaba aún, en los sabores, en los cuentos de su tía, en los platos escritos a mano en la libreta, mientras removía lentamente la salsa espesa del ají de gallina. Sentía que cada hebra deshilachada de pollo le devolvía algo perdido, pero también recordaba este verso: cuando muera no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella, y la madre que estaba rota tú la verás volver entera. Gabriela Mistral. Teresa comprendía que la tierra, aunque lejana, no se le había ido del todo, seguía viva en su cuerpo, en sus recuerdos,
en la comida que cocinaba como quien reza. Esa tierra que parecía ausente, en realidad, aún la sostenía. Al llegar la noche, Teresa se vio atendiendo las mesas de un pequeño restaurante. Las paredes, cubiertas de frases desde el piso hasta el techo, parecían susurrarle historias al oído. En el patio, decenas de racimos de libros colgaban maduros del árbol de mango, como si esperaran ser arrancados y leídos. En medio de todo, sintió que preparaba 8.000 millones de platos, uno por cada habitante del planeta, preparados metódicamente con esperanza. Todo sucedía en un solo instante, en la rústica cocina de su madre, iluminada por el fuego inagotable de la pequeña hornilla de leña. Teresa despertó esa mañana con el corazón atravesado por los recuerdos, el eco lejano de una canción que solía cantar su tía mientras preparaba café. Aquella mujer a quien le debía el mundo había sido su primera guía, su primer mapa. Fue ella quien la llevó de niña a otra nación, quien le narraba el mundo con las palabras que recogía de los noticieros, de los turistas extranjeros que conocía mientras preparaba manteles en distintos restaurantes, pero tejía sus propios cuentos con un fervor que convertía cada historia ajena en una patria imaginada. Teresa, movida por esa herencia de sueños prestados, se prometió conocer el mundo por sí misma, y lo hizo en distintas primaveras y veranos. Recordó entonces aquel instante en un aeropuerto, cuando un hombre desconocido le habló de un restaurante escondido en Lisboa, donde la sopa sabía a infancia. Y comprendió algo que su tía le había insinuado 1000 veces sin decirlo del todo. No es un lugar lo que busco, es la emoción que se cocina allí. Teresa una vez viajó a Lisboa, pero en una tarde libre. Se perdió caminando por Alfama, comió un bacalao dorado con un sabor que no recordaba, pero que le hizo llorar, porque no era nostalgia por el plato, sino por ella misma. Acto 5. La patria que cabe en una libreta. Habían pasado ya varios años desde que Teresa decidió no esperar más. Cada primavera, cada verano, se convirtió en una excusa para empacar su pequeña maleta, tomar su libreta de tapas gastadas y salir al mundo en busca de sí misma. Teresa no viajaba únicamente para escapar, viajaba para recordar, para recuperar trozos dispersos de su identidad, escondidos entre acentos lejanos, mercados callejeros y trenes en movimiento. Esa vez, fue Buenos Aires quien la recibió. El aire tenía el perfume de las hojas viejas mezcladas con café, y el murmullo de los adoquines en San Telmo parecía contarle una historia íntima, como si la ciudad la reconociera. Teresa caminó despacio, rozando con los dedos los muros, cubiertos de poesía, dejando que las palabras la envolvieran como un idioma secreto. No somos más que el tiempo que nos queda caminando hacia el olvido que seremos. José Manuel Caballero Bonald. Las recetas no se entienden con la mente, pensó. Se sienten con el cuerpo. Esa noche, mientras la ciudad suspiraba en voz baja, escribió en su libreta: hay patrias que no están en un mapa, hay patrias que caben en una frase, en un plato humeante, en una canción que te nombra. Yo vengo de esa patria y la cargo en mi bolsillo. Acto 6. El nombre de las cosas que importan. Después de su regreso de Buenos Aires, Teresa sintió que algo había cambiado. No era una decisión repentina, sino una certeza que se fue sembrando con el tiempo. Comenzó a mirar locales vacíos, primero por curiosidad, luego con la convicción de quien empieza a preparar la tierra para sembrar. Reunía información, anotaba ideas, hacía bocetos. No tenía prisa, pero ya no dudaba. El nombre del restaurante apareció en su libreta como una epifanía: Terruño. Sonaba a raíces, a infancia, a patio de tierra mojada después de la lluvia. Evocaba la cocina de su madre, las tardes largas que olían a panela y clavos de olor. Terruño no era un lugar, era un sentimiento, uno que cabía justo en el espacio entre dos palabras escritas con lápiz. Ese impulso la llevó, finalmente, de vuelta al pueblo donde todo comenzó. No lo planeó demasiado, solo supo que tenía que ir. Nadie la esperaba. Su madre, amorosa y silenciosa, yace en una cama con vista al patio donde cantan los gallos. En la pequeña casa se conversa del clima, de un mango maduro, de lo mucho que ha cambiado la calle. Los cuidados no son heroicos, son cotidianos.
Son reparaciones pequeñas en un mundo que está a punto de romperse. No hubo confesiones, ni lágrimas teatrales, solo gestos. Si vas a irte, haz de la distancia, más que una ausencia, que sea un camino de regreso, así sea en sueños o en cartas, que el amor que deja el pueblo en tus manos te guíe, aunque puedan pasar años antes de que volvamos a vernos. Esa libreta no era solo un cuaderno de recetas, era una herencia emocional, un hilo de voces, de sueños compartidos, de manos que, sin dejar de sentirse, vivieron separadas, pero más unidas que nunca. Porque el amor de una madre puede cruzar océanos, años y silencio. Y así, sin necesitar un lugar en el mapa, ir tejiendo en el alma de Teresa una patria sin territorio, pero con raíces profundas, una patria hecha de memoria, de sueños y de regreso. El momento de partir llegó sin ceremonias. La despedida fue silenciosa. Teresa no lloró, solo se quedó allí, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo, la niña que fue, la mujer que es. Acto 7. Una patria que no está en el mapa. De vuelta en Canadá, la recibieron sus amigas, esas mujeres con las que compartió tardes de costura y secretos al vapor. En sus rostros encontró la misma calidez de siempre. La libreta ya no era solo suya, era un mapa, no de lugares, sino de emociones, de todo lo que aún podía construir. Y entre esas páginas, ahora con trazo firme, aparecía un título garabateado: Terruño, pan, memoria y sazón. El restaurante no tardó en nacer. Era un pequeño local que olía a pan recién hecho y café con canela. Allí no se servían platos exóticos ni recetas de revista, solo comida que sabía a casa. Cada plato parecía susurrarle al comensal: no estás solo, aquí también hay algo tuyo. En una de las paredes del restaurante, Teresa colgó la libreta como quien enmarca un corazón. No para presumir, sino para compartir. Lo que alguna vez fue un cuaderno íntimo, ahora era un puente, una patria común hecha de sazón, memoria y ternura. Y Teresa sonrió, porque lo entendía, porque lo había vivido, porque finalmente había regresado. No a un lugar, sino a sí misma. Tras años de dejar atrás sueños, de encontrar muchas puertas cerradas, de dejar el alma en trabajos lejanos de aquel hogar que llevaba en el pecho, Teresa venció. Perseveró cuando muchos habrían elegido abandonar, cuando el cansancio estaba a punto de derrumbarla, cuando el silencio de la noche pesaba más que cualquier piedra en el camino. Pero así como el árbol más robusto nace de una semilla vulnerable, así también el esfuerzo de Teresa encontró luz. A fuerza de sueños, de manos trabajadas, de paciencia sin límite, el restaurante, su restaurante Terruño, fue inaugurado. Hoy es más que un simple lugar para compartir alimentos. Es el triunfo de alguien que decidió quedarse en pie. Es un territorio sin fronteras, porque encontró en aquel lugar, el nuevo hogar, no solo el sustento, sino también la expresión más pura de sí misma. En su corazón y en su libreta están escritos con tinta indeleble los recuerdos profundos de su infancia, de su familia, de sus amigos, de ella misma. Terruño, pan, memoria y sazón. Esta historia es un homenaje a esa fuerza callada. Si creías que tenerlo todo era suficiente, la próxima historia te hará pensar: ¿de qué sirve tenerlo todo si no te sientes libre? Transforma tu sentido.